bien. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla es el doctor Sali Rosas, director médico de Clínica Médica Cayetano Heredia. Y el tema a tratar el día de hoy es justamente la salud mental y trabajo. Es muy común, o se está volviendo realmente muy común hoy en día, hablar de la salud mental. Así como ha habido una corriente del estilo de vida saludable, es muy importante tocar ahora el tema de salud mental. Si ustedes verifican cómo se mueve ahora a nivel del Perú y a nivel mundial, los indicadores de patología por carga de enfermedad, antes las enfermedades se clasificaban básicamente por diagnóstico. Después, en el área de salud, se empezó a medir tasa de morbilidad y tasa de mortalidad. Y ahora se mide carga de enfermedad. ¿Tienen idea qué cosa es la carga de enfermedad? La carga de enfermedad es medida por los años de vida saludable perdido. Explico. Si yo tengo una expectativa de vida o una esperanza de vida de 80 años, ¿correcto?, significa que un tiempo de esa cantidad de vida de los 80 años yo debo ser productivo hacia mí, hacia mi familia y hacia el entorno. ¿Ok? Si yo tengo algún tipo de patología, voy a dejar de ser productivo porque o me dan descanso médico, porque mi nivel de productividad baja, pero no es totalmente incapacitante, sino discapacitante, o mi nivel de producción ya se cae del todo porque tengo una patología que no me permite trabajar. Entonces, ahora la medición en salud se mide por carga de enfermedad. Y cuando el Ministerio de Salud, el 2013, es decir, hace poco, lanza sus indicadores de carga de enfermedad, ¿cuál creen que era la patología o la número 1 que debería priorizar el Ministerio de Salud? Salió punteando patologías neuropsiquiátricas. ¿Sí? Es decir, ya no es un tema de personas, ya no es un tema de que el paciente Kevin Sali Rosa está enfermo, no, es un tema de comunidad, ya la población está enferma, ¿correcto? Por diferentes niveles o condicionantes a los cuales estamos siendo expuestos. Por ejemplo, el tema de la migración es uno de los puntos que se está mirando, ¿correcto? El ser humano es un ser realmente territorial, que defiende un pedazo de territorio alrededor de él. Ejemplo, cada vez que nosotros hemos tenido problemas de territorio, por ejemplo, con diferentes países, hace poco el tema de la Haya, ¿correcto? Con Chile, hay conflicto, ¿correcto? Cuando hemos tenido el tema de Ecuador, hay conflicto. Cuando el vecino les invade la casa, hay conflicto. El día domingo estuve viendo las noticias y habían inclusive en algunos distritos en lo que la gente en sus casas invadía inclusive parte de la vereda para hacer un cerco. También había conflicto. Realmente el ser humano es un ser territorial y es por eso que hoy en día los estudios basados en territorio indican que los lugares donde hay menos espacio físico por ser humano existe más grado de violencia. Ejemplo, ustedes han visto en las noticias cuando pasan estos videos del Metropolitano, ¿sí? ¿Cuántos metros cuadrados por ser humano hay ahí? Entonces el ser humano se vuelve agresivo, se vuelve violento, ¿correcto? Entonces esta es una característica inherente al ser humano y en conjunto de esta característica, con diferentes niveles, factores propios del ser humano o también del ambiente, hacen que la salud mental decaiga. Entonces la salud mental, aquí hay que verlo de diferentes perspectivas. Y miren, comprender la relación que existe entre la salud mental y el trabajo y su importancia para el desarrollo pleno del individuo es el objetivo general de esta charla. Nosotros la podemos mirar de 3 niveles. Desde el punto de vista de socios o dueños de una empresa, desde el punto de vista de directivos de una empresa o desde el punto de vista del trabajador de una empresa. Vamos a poner en el rol de juego. Si ustedes son los dueños de una empresa, ¿qué van a buscar? Utilidad. Una empresa no necesariamente tiene utilidad económica, tiene utilidad diversa. Ejemplo, si ustedes son una universidad sin fines de lucro, ¿cuál sería su utilidad o su rentabilidad? Que sus estudiantes obviamente estén ocupando los primeros lugares en la bolsa de trabajo a nivel nacional, ¿correcto? Y así sucesivamente. ¿Qué cosa es lo que buscan los directivos? Implementar la política dictada por los dueños. ¿Y qué cosa buscan los trabajadores? Obviamente,
colocarse en un trabajo con una contraprestación que habitualmente es dineraria para, obviamente, hacer algunas actividades específicas, ¿sí? Pero estas actividades específicas que hace el ser humano no solamente las hace solo, las hace en un conjunto de acción que se llama unidad operativa. ¿Qué cosa es una unidad operativa? Es el ser humano, habitualmente la máquina, los procesos y procedimientos y sus temas logísticos que tienen que empatar en estas 4 cosas para que el ser humano haga la producción de un producto o de un servicio. Entonces, si ustedes ven aquí que dice comprender la relación que existe entre la salud mental y el trabajo y su importancia para el desarrollo humano, nosotros habitualmente como empresa vemos al trabajador así, miren. El trabajador solo, ¿no? Bajo su máquina, en este caso es una computadora, pero no verificamos toda la carga, porque esta es una carga que tiene sobre sí, para que el trabajador pueda darnos un resultado, ¿correcto? Entonces, esta carga puede tener diferentes cosas. Un file puede ser los objetivos que tiene la empresa y las funciones que tiene que hacer. Otro file es lo interno de él, cuáles son las costumbres que tiene el trabajador, básicamente. Otro file es su entorno en el trabajo. Otro file es la relación que tiene con sus compañeros de trabajo y hacia arriba con tus jefes. Otro file podría ser el entorno familiar. En este momento, ese trabajador, por ejemplo, tiene enfermo a su mamá o a su papá. Pregunta, ¿afecta eso en la capacidad mental para el trabajo? Sí, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas van a hacer que el trabajador, si yo mido su índice de productividad, que nunca para un trabajador va a ser 100%, ojo, ¿ya? Lo ideal es que esté entre 80 y 85%. Cuando yo al trabajador lo sobreesfuerzo y lo hago llegar por ese encima 85%, me va a rendir, pero por un periodo corto. Si yo lo sobreesfuerzo, entre comillas, hay un síndrome que se llama el síndrome del quemado, no sé si ustedes lo han escuchado, en el cual el trabajador rinde unas horas con sobreesfuerzo y de ahí su productividad obviamente decae, ¿sí? Entonces, esta es la relación que ahora vamos a conocer nosotros en esta charla. ¿Qué cosa es la salud mental? Esta es una definición de la OMS que lo hace un poco enredada, pero acá la vamos a desmenuzar poco a poco. Dice, la salud mental, ¿no?, es un estado sujeto a fluctuaciones provenientes de factores, miren, biológicos y sociales, en que el individuo se encuentra en condiciones de seguir a una síntesis satisfactoria de sus tendencias instintivas o potencialmente antagónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas biológicas y sociales hace que el ser humano tome algunos comportamientos a favor muchas veces de lo que nosotros queremos en la empresa o en contra de lo que nosotros queremos en la empresa, ¿no? Así como de formar relaciones, obviamente, armoniosas con los demás, es decir, con todo lo que los rodean, incluyendo los compañeros de trabajo, y participar constructivamente en los cambios que pueden introducirse en el medio físico y social. Así lo define la OMS en el tema de la salud mental. En otras palabras, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y el funcionamiento eficaz de la comunidad. Pregunta, actualmente en el país, ¿ustedes han visto salud mental preventiva? ¿No? Recién se está intentando el tema de salud mental preventiva. La medicina, en el transcurso de los años, ha ido evolucionando. Cuando la medicina se formó, estaba directamente ligado o enfocado al tema recuperativo. Es decir, mientras todos ustedes estaban aparentemente sanos y no tenían ninguna molestia, no había o no iban habitualmente a hacer una consulta con algún profesional de la salud. ¿Correcto? Recién cuando tenían alguna patología iban, medicina netamente recuperativa. Hoy, ¿sí?, como conversaba con nuestro gerente, le decía, cuando a uno le dicen que vaya al psiquiatra, ¿qué cosa es lo primero que piensan? Que están locos. Entonces debería haber una psiquiatría preventiva. ¿Correcto? O sea, el término psiquiatría preventiva sí existe. En todas las especialidades existe prevención, ¿no? Y no debería ser solamente o netamente recuperativa. Es más, en nuestro país, una de las brechas más grandes en las especialidades médicas que tenemos es en psiquiatría. Si ustedes ven, solamente existen 2 o 3 hospitales a nivel de Lima que ven para toda la población
el tema de salud mental. Y disculpen, Lima tiene el 30% y hasta un poco más de la población nacional. Hoy actual ya casi 32 millones de peruanos, según INEI, y Lima tiene la tercera parte. ¿Correcto? Y no existe salud preventiva para el tema mental. ¿Correcto? Entonces, esto obviamente impacta directamente en la calidad de vida. La calidad de vida para un trabajador tiene estas condiciones. ¿Cuáles son? Niveles de ingreso, salud ocupacional, respaldo jurídico, satisfacción laboral e identificación organizacional. Pero esto es adentro de una empresa. ¿Y esto qué cosa va a dar? Equilibrio socioemocional y afectivo. Pero acá, desde dentro de todo este cuadrito, que como le podemos llamar es in-house, o el término mejor sería in-work, o dentro del trabajo, ¿correcto? Existe una bola o un círculo que lo rodea, que básicamente es el ambiente, y más adelante van a ustedes mirar cuáles son los condicionantes que afectan la salud mental, ¿correcto? Entonces yo les había dicho que el ser humano habitualmente entra en conflicto por el tema del territorio, ¿correcto? Hay dos cosas más por las que el ser humano entra en conflicto. El otro es por la estabilidad y el otro es por el medio económico, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, dicen, han llegado tarde y les van a descontar? ¿Cuál es la sensación que tienen? ¿Ah? Claro, obviamente se asustan, pero entran en conflicto, ¿no es cierto? Pregunta, si ustedes le dicen que le van a descontar, ¿cuál es su acción o cuál es su primera reacción ante el trabajo? ¿No? Ya no hago, ya esto, ya otro, ya aquello. O sea, rápidamente entran en conflicto con obviamente el medio que los rodea, ¿correcto? Y en este caso, el impacto es directo, básicamente para la empresa o para el lugar donde van a laborar, ¿correcto? Y el otro punto, como les decía, entonces recapitulamos, uno es el espacio físico, el otro es el dinero, ¿y el otro cuál era? ¿Cuál? La estabilidad, ¿correcto? Entonces, el ser humano es un ser que habitualmente le gusta la estabilidad. ¿Por qué? Porque como es un ser humano que posteriormente entra a tener no solamente responsabilidades laborales, sino adquiere otro tipo de responsabilidades familiares, y conforme avanza el tiempo ya no es hacia la descendencia, sino también es hacia la ascendencia, porque hay algunos trabajadores que obviamente también son el soporte familiar de los padres, ¿o no? ¿Sí? Entonces, cuando uno ya alcanza esos niveles de responsabilidad, la estabilidad prima para el ser humano, ¿correcto? Porque obviamente el ser humano tiene que ser capaz de poder solventar todos estos gastos. Y no solamente solventar estos gastos, sino también ser el equilibrio emocional de todo esto. Entonces se pone un eje el trabajador y se pone un soporte no solo en el trabajo, sino también en la familia, y si ya lo quieren ver mucho más allá, sino también en el tema del país. ¿Sí? Es por eso que estos temas son bastante importantes. Aquí estamos mirando, entonces, ¿cuáles son las condiciones de vida para que un trabajador tenga calidad de vida dentro del trabajo? No estamos mirando lo que están fuera todavía, ¿correcto? Entonces tenemos acá, miren, las nuevas posibilidades tecnológicas, materiales, insumos nuevos que salen y todos estos cambios que habitualmente cada vez son más veloces, afectan la salud ocupacional, afectan la comunidad o el ambiente, que eso es básicamente laboral, y también afectan los dos ejes que pueden ser los biopsicosociales, familia y amigos, y también el físico-psicológico. Ustedes se han percatado, por ejemplo, dentro de este punto biopsicosocial, ¿no? El tema de los celulares, ¿sí? Ahora los seres humanos caminan ya no mirando ya no visualizando los riesgos externos, sino caminan mirando el celular, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, estas posibilidades tecnológicas hacen que el ser humano entre en estrés. Pregunta, ¿qué pasa si el ser humano tiene un problema de discapacidad visual? ¿Producirá frustración el tema del celular? ¿No? Claro que sí. ¿Correcto? Entonces ya va entrando en conflicto. No solamente en el tema mental, sino que lo asocia a la discapacidad que pueda tener. ¿Se dan cuenta? Ok. Esto de acá, básicamente, van a dar impacto en el trabajo, que si no es bien controlado o si no es armonizado o equilibrado, pueden causar un desequilibrio psicofisiológico, que obviamente va a causar
aporte físico o va a impactar en el tema físico, intelectual, psicológico, creativo del ser humano, obviamente para producir un resultado. En otras palabras, disminución de la productividad. ¿Sí? Ok. Ustedes habitualmente tienen en la empresa 3 tipos de trabajadores. Los que recién entran, en otras palabras lo que dicen los junior, ¿no? Los que ya tienen un tiempo bastante, que le llaman los senior, y los intermedios. ¿Sí? Y se han percatado ustedes que existen empresas en las que los seniors son bastantes y los juniors son así, y los intermedios no existen. O viceversa, en la que tienen bastante junior y casi el senior no existe. ¿Correcto? Entonces ahí hay diferentes riesgos. El senior es una persona que por su capacidad productiva produce un poco menos. Pero ese producto o eso que produce, lo produce sin error o con un margen muy bajo de error. ¿Sí? Y el junior es una persona que produce, pero su margen de error es bastante alto. Entonces la idea es lograr un equilibrio, ¿correcto? Y hacer que en la empresa exista una transferencia de conocimientos entre el senior hacia el junior. Y el tema y la persona que está en el tema intermedio, ¿correcto? Debe aprender del que transfiere y debe aprender del que recibe. Porque en algún momento va a pasar a ser senior. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas de asegurar la subsistencia de los trabajadores con su familia tiene mucho impacto en el tema de la empresa dentro de la producción y también de no hacer que se pierda el conocimiento o know-how, que le llaman ya en los términos ingleses, ¿no? Generar seguridad y estabilidad emocional, que es importante, ya les expliqué por qué, si no el ser humano entra en conflicto. Obviamente, una vez que esto está asegurado, lo que hay que hacer es propiciar la creatividad del trabajador y obviamente también apoyar en el desarrollo de la autoestima, la superación profesional y la felicidad del trabajador. ¿Sí? Vamos a hablar de aquí de varios aspectos que habitualmente no se tocan, ¿sí? Que son los aspectos de cómo es que impacta un entorno nocivo para el trabajador. Entonces tenemos acá, ¿no? Condiciones desfavorables de trabajo. Organización de trabajo dice, ejerce sobre el ser humano una acción específica cuyo punto de impacto puede atacar el aparato psíquico. Y en ciertas condiciones puede presentarse insatisfacción, como en otras no, ¿correcto? Y él de hecho lesiona obviamente el desequilibrio psicológico. A ver, yo les voy a preguntar una cosa. ¿El aparato neurológico o el sistema nervioso está conectado con todas las partes del cuerpo? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, cuando ustedes reciben un estímulo externo que les causa estrés, pregunta, ¿impacta sobre cualquier órgano específico? Sí, ¿no es cierto? Cuando yo estuve trabajando en altura, ¿ya? Me había dado cuenta de un efecto, ¿no? Que lo tenía la mayoría de personas. Obviamente las personas se ponen azules del más de altura, no pueden respirar, se ponen azules. Que la mayoría de personas tenían diarrea, ¿no? Y era una diarrea por altura. Entonces todos me miraban y me decían, usted está loco, doctor. No existe el término diarrea por altura. Yo le decía, así como la sangre no te llega al corazón, así como la sangre no te llega al cerebro y te produce los mareos, vértigos, vómitos, la sangre tampoco te irriga el intestino. ¿Y cuál es la función del intestino? Absorber lo que digiere el estómago. Y al no absorber lo que digiere el estómago, porque obviamente está hipoperfundido, en otras palabras, tiene poco oxígeno, que es la gasolina, ¿no? O el combustible para que haga su trabajo, obviamente no absorbía el alimento que uno comía. Entonces, ¿qué hacía el ser humano? Eliminaba en heces y había el tema de diarrea por altura. Entonces, se ha estudiado también ahora que todos los eventos externos que producen al ser humano el tema de un estrés, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando eran pequeños y los llevaban al colegio o cuando iban a tener sus primeros exámenes? ¿Se acuerdan o no? Se ponían en estrés, le ponían una hoja y uno entraba en estrés, ¿ok? ¿Cuáles eran los síntomas que habitualmente ocurrían? A mí me dolía el abdomen, por ejemplo. Tenía el llamado, ¿no? Lo que le llaman comúnmente el dolor, los médicos le llamamos dolor abdominal, pero habitualmente las personas lo llamamos dolor de barriga, ¿no es cierto? Sí, yo veía a algunos de mis compañeros que les daba mareos, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente algunos otros síntomas, mareos,
¿correcto? Ganas de ir al baño a orinar, ¿no? En otros llanto incluso. Llanto, ¿no? Bien, entonces una vez que esto ocurre, el trabajo riesgoso puede hacer que existan mecanismos patógenos. Entonces, a nivel cognitivos, ¿qué cosa es lo que causa? Disminución de la concentración, ¿sí? Creatividad y toma de las decisiones, obviamente disminuidas. Subjetivos, ansiedad, depresión, apatía, fatiga mental. Y de conducta, ausentismo laboral, que es bastante común, ¿no? El término realmente no es ausentismo laboral, es absentismo, A, B grande, así se llama, absentismo laboral, ¿sí? Alcoholismo, consumo de drogas, tabaco muchas veces, e inespecíficos como lo que pueden llamarse el estrés. Todo esto, como les vuelvo a repetir, por diferentes moléculas bioquímicas traducidas por este factor que llega al sistema nervioso central. Estas moléculas, vía sanguínea, llegan a diferentes órganos y pueden presentarse enfermedades psicosomáticas. Estas enfermedades psicosomáticas, obviamente, impactan y afectan al ser humano y se traduce en disminución de la productividad por diferentes motivos, ¿no? Condiciones favorables para el trabajo. Hay estudios, ya, que, por ejemplo, si existen condiciones favorables para el trabajo, se presenta una gran resistencia a los tóxicos y a los virus. ¿Sí? Es decir, el sistema inmunológico trabaja mucho mejor, ¿correcto? Entonces, las condiciones laborales en cuanto a exigencias intelectuales, económicas, ergonómicas, de seguridad, de ambiente, psicosensorial de la tarea, están de acuerdo con las necesidades del trabajador y estos impactan directamente con la calidad de vida del trabajador. Entonces, así afecta la salud mental a nuestros trabajadores. Factores psicosociales. Aquí, en las interacciones habitualmente que hace la OMS hace definiciones para que sean entendidas por el trabajador de salud. Entonces ustedes ven un concepto un poco mezclado. Este concepto traducido está acá, ¿no? El ser humano tiene o se mueve dentro de 3 ambientes, ¿sí? El proveniente del medio externo, que tiene que ver con los factores socioeconómicos, ya les dije, ¿no? Por los diferentes niveles que pasa el ser humano. Desempleo y subempleo, que están externos a él, que dependen de la condición económica del país donde se desenvuelve. Factores culturales y factores familiares. ¿Ustedes se han percatado que a veces cuando cambian de empresa les genera un estrés? ¿Sí? Les cuento, la Universidad de Harvard hizo un estudio referente al estrés, intentó medir el estrés y colocó, ¿no? Hizo una medición bajo test para ver qué cosas estresaban más al ser humano. Una de las cosas que salió con 100 puntos de estrés, o sea, máximo top, es perder, por ejemplo, a un ser querido. Genera un nivel de estrés bien alto. ¿Y saben qué cosa salió en segundo lugar? Son 2 cosas que parecen cotidianas. Uno es el divorcio, ¿ya? Y el otro es el cambio de trabajo. Salieron ambos con 97 puntos de generación de estrés, aunque no lo crean. ¿Sí? Entonces, el cambio de trabajo o el adecuarse el ser humano a una nueva forma de trabajo o a un nuevo ambiente o a un nuevo entorno, le causa un nivel alto de ansiedad, que depende obviamente de él o de su velocidad de adaptabilidad ir mediando hacia abajo esas condiciones de estrés, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá los que dependen de la organización laboral, que es los que nos compete atacar o mejorar, mejor dicho, a la mayoría de empresas. ¿Dónde están? El medio ambiente de trabajo, la violencia en el trabajo. ¿Ustedes saben que hay bullying laboral? ¿Sí? Entonces, yo he escuchado varias veces a varios trabajadores donde me dicen, doctor, ahora estoy trabajando en un lugar donde el tema de los chismes es ¿no? Entonces me dicen, ya parece que la maleta, así me dicen, ¿no? Vulgarmente me dicen, la maleta se ha vuelto en un deporte nacional, ¿no? En donde todo el mundo habla de todo el mundo. Entonces yo le digo, es normal que las personas tengan conversaciones hacia su entorno, porque es el mayor tiempo de horas en donde pasa. Entonces, si ustedes verifican, las personas cuando tienen una conversación de 2 cosas, o de lo que les pasa en su casa, o de lo que les pasa en el trabajo.
Y si estudian, de los que le pasen el estudio. ¿Por qué? Porque son las condiciones que habitualmente frecuentan. Entonces, las empresas, bajo este punto de vista de violencia en el trabajo, debe estar ligado la gestión en la organización, obviamente colocando los modelos de autoridad y la cultura organizacional que va a tener una empresa. Esto va a impactar, estas tres cosas van a impactar directamente en cómo se comporta el ser humano, ¿sí? Y en el nivel de productividad que tenga el mismo. Obviamente hay factores intrínsecos al trabajo, el desarrollo profesional, el salario y obviamente los cambios tecnológicos. Pero dicen, no todo es plata, ¿no? ¿O sí? ¿No? Cuando se cambian de trabajo, ¿por qué se cambian? Uno de los factores es el tema salarial, ¿no? El otro de los factores es el trato. El otro de los factores es la posibilidad de crecimiento y desarrollo, ¿o no? ¿Sí? Entonces uno ve otra posibilidad y no interesa que le paguen menos, simplemente se va. ¿Sí? Y está estudiado que los elementos que tienen cambio, no el cambio frecuente, sino cambio cada cierto tiempo, en una medida no tan frecuente, aproximadamente de 3, 4, inclusive hasta 6 años, son los elementos más proactivos. Y eso ya está descrito. América Economía, que es una revista que sale en el país, sacó un suplemento del recurso humano. No sé si ustedes lo han podido ver, donde coloca acá varias características de los trabajadores e inherentemente incluye incluso algunos temas de salud mental, ¿no? Y están los que les comento. Y obviamente los factores propios del individuo está la edad, ya le dije, ¿no? El senior produce menos, pero con menos error. El junior, pero con más error. Hay que tener cuidado con eso. El género, obviamente. La personalidad, el género acá está discutido, ¿sí? Y yo me refiero aquí al sexo, ¿ah? Está discutido porque, por ejemplo, los seres humanos hacemos, independientemente del sexo masculino o femenino, hacemos cosas diferentes, inherentes, para lo cual hemos sido diseñados, ¿sí? Entonces ustedes han debido escuchar probablemente varios chistes de machismo, feminismo, ¿correcto? Eso tiene una explicación eminentemente médica, ¿sí? Ejemplo, la mujer, dentro de los dos hemisferios cerebrales, tiene mucho más conexión, ¿sí? Y al tener más conexiones implica que pueden hacer tareas múltiples, ¿correcto? Dentro de esas tareas múltiples, esas interconexiones pasan por el sistema límbico. En otras palabras, es inherente que la mujer va a tener desarrollada mucho más la memoria que el varón, ¿correcto? Pero el varón, dentro de esas menos conexiones que tiene entre los dos hemisferios, implica que las decisiones dentro de la organización sean mucho más frías. En otras palabras, no mezclan sentimientos con decisiones, cosa que sí hace la mujer, ¿correcto? Entonces, si ustedes están en un puesto de la organización en donde requiere la no mezcla de sentimientos, la probabilidad, por ejemplo, de que eso lo desarrolle una mujer es, ¿correcto? La decisión probablemente no sea la mejor. Sí, he visto muchas excepciones, ojo. ¿Ya? Y viceversa. Los puestos, por ejemplo, en los cuales se requieren temas de memoria y temas de interconexión, ¿correcto? Como por ejemplo el tema de relaciones públicas, ¿sí? Los hacen mucho mejor las mujeres, ¿sí? Pero eso es básicamente por constitución anatómica fisiológica, ¿ya? Olvídense de los temas machistas y feministas que habitualmente causan gracia, pero ya está especificado el porqué, ¿sí? El tema de la personalidad del ser humano, la vulnerabilidad, cómo se sienta y también, obviamente, las aptitudes y deseos que tengan cada uno. Entonces tenemos acá ambiente externo, ambiente in-work o dentro del trabajo y ambientes propios del individuo o del ser humano que van a configurarse para que me den una productividad adecuada dentro de la empresa. Muy bien, entonces las alteraciones en la salud y el bienestar por riesgos psicosociales, ¿qué cosa van a traer? Desórdenes en el sistema nervioso central, y ya le dije que el sistema nervioso central está ligado a todos los órganos que ustedes tienen acá, ¿sí? Pregunta: ¿cada persona se quejará diferente? Si yo voy, por ejemplo, y le aprieto la mano a cada uno de ustedes, ¿se quejará diferente? Alguno me mirará, ¿no es cierto? Otros me abrirán los ojos, otros me dirán au, otros retirarán la mano, otros de repente
me devolverán una respuesta con algún grado de violencia, ¿correcto? En otras palabras, así como el ser humano se queja diferente, los órganos internos también se quejan diferente. ¿Sí? Cuando ustedes comen algo que les afecte el tracto gastrointestinal alto, ¿cuál es la queja común? Vómito. Cuando les afecta el tracto gastrointestinal bajo, ¿cuál es el mal común? Diarrea. ¿Correcto? Cuando les afecta el árbol respiratorio alto, tos. Cuando le afecta el tracto respiratorio, dificultad respiratoria. Y así sucesivamente. O sea, cada órgano tiene una forma habitual de quejarse. ¿Sí? Entonces, esta forma habitual de quejarse es porque tiene algún problema somático, es decir, propio del órgano, o porque tiene algún problema inducido por alguna molécula derivada del estrés. Entonces, mire cómo reacciona el cuerpo humano. Trastornos cardíacos, síntomas respiratorios, hipertensión arterial, ¿sí? Alteraciones gastrointestinales, úlceras gástricas y síntomas o dolores musculares. Estos son los más comunes, pero no son los únicos. ¿Ya? Estos trastornos psicológicos obviamente van a traer depresión, preocupación, tensión, irritación, y esto va a impactar en la alteración en la concentración, la memoria y la toma de decisiones. Las mujeres habitualmente cuando llegan a una etapa, ¿no?, en el cual le llamamos, ¿cómo se llama esta etapa donde las mujeres empiezan a perder el sistema hormonal? Menopausia, ¿no es cierto? Entonces, miren, los varones, antes de que la mujer llegue a la menopausia, tenemos un riesgo cardiovascular 4 veces a 1 frente a la mujer. Es decir, estas hormonas, estrógeno y progesterona, propio de las mujeres, las protegen contra los riesgos cardiovasculares. Cuando alcanzan en la etapa de menstruación y pierden este factor protector, se vuelve 4 a 4. En otras palabras, 1 a 1. O sea, el riesgo cardiovascular en ambos es el mismo. Y ustedes se han percatado que cuando hay pérdida hormonal, hay una alteración psíquica y productiva en el hogar y en el trabajo. O sea, cada cosa, por chiquitita que le venga, es así, ¿no es cierto? Y ustedes la ven así y la solución es así también, ¿correcto? Entonces, esa etapa realmente hay que entenderla, porque es una etapa fisiológica del ser humano. Entonces, si yo estoy en una empresa en la cual tengo mujeres en edad fértil que están llegando a menopausia, pregunta, ¿las colocaré en actividades críticas? ¿Sí? No, ¿no es cierto? Entonces no hay que colocar a las personas en actividades críticas cuando tienen ese defecto o están pasando por ese problema hormonal, ¿correcto? Y así sucesivamente, ¿ya? Bien, hay trastornos en el comportamiento también, obviamente, ya les dije, esto impacta en el rendimiento laboral, inestabilidad e insatisfacción, aumento de accidentes de trabajo, ya vieron cuáles son los riesgos que además se suman a esto, minusvalía o depresión. La minusvalía no solamente se presenta por algo somático, también se presenta por algo mental, ¿correcto? Motivación hacia el trabajo obviamente disminuye y ansiedad para realizar las tareas habituales. Esos son los trastornos del comportamiento común que ocurren. Y dentro de los factores de riesgo psicosociales, potencialmente dañinos también contra la salud, hay inapropiada utilización de actividades, sus actividades decaen, sobrecarga de trabajo y descontrol del mismo. ¿Ustedes han visto que ya hay personas que ya no tienen el control del trabajo? ¿Sí? ¿No? Y lo típico cuando alguien pierde o tiene descontrol del trabajo, uno entra y en el escritorio hay un montón de files. ¿Sí? Eso es un signo externo de descontrol laboral. ¿Ya? Y todavía te dicen, no me muevas el papel porque yo sé cuál es mi orden, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Ok? Conflictos de autoridad, cuando ya no empiezan a respetar ni las líneas paralelas, ni las líneas ascendentes, ni las descendentes, también hay un problema ya de salud mental que estamos mirando. La falta de seguridad legal, física, ambiental, los problemas en las relaciones laborales que tienen efecto vinculante con lo anterior, la repetición de tareas, que obviamente esto también altera la salud mental, y la poca oportunidad de comunicación. Entonces hay personas que empiezan obviamente a generar un tema, a volverse introvertidas dentro del trabajo. Ok,
Bueno, dentro del estrés, se había definido que el estrés es la respuesta no específica del organismo a cualquier demanda exterior. Esto lo definió Selye, pero ahora ya sabemos el porqué. ¿Correcto? Ya sabemos de las moléculas, ¿sí?, que generan químicos que impactan directamente en diferentes órganos. ¿Ok? Y para terminar, porque esto ya es un tema que lo hemos tocado, ¿no?, de los problemas familiares, económicos, inseguridad, cómo va cambiando, ya lo hemos tocado, este tema del estrés laboral. Y para culminar, tenemos aquí, el enfoque para abordar el estrés. ¿Cuál es el enfoque para abordar el estrés? Tenemos líneas generales, tenemos atención individual directa al paciente y tenemos atención organizacional. Los directivos de las empresas debemos enfocarnos aquí. Revisar la estructura organizacional, mirar los estilos de comunicación, mirar los procesos de toma de decisiones, verificar la cultura corporativa o de la corporación u organización, el ambiente físico, método de selección de personal, también hay que mirarlo, y la capacitación del personal. Y al interior del individuo, identificar el agente causal, hacer consciente al trabajador, buscar la posible solución y enseñar a prevenir y contrarrestar. Y desde el punto de vista de los temas generales, obviamente, erradicar atacando los factores y fuerzas causales, mirar que el tratamiento debe ser preventivo. Ya la OMS ha dicho, por cada sol que yo invierto en cuidados preventivos, me ahorro en cuidados recuperativos. Así de fuerte es la prevención. En tema de costos, no debe ser manejado de forma aislada, obviamente, debe haber un compromiso organizacional y personal y debe haber una conformación de un comité especializado en salud y seguridad en el trabajo, antes era ocupacional, ya cambió el término, obviamente para poder trabajar todos estos temas. Habitualmente el ser humano se carga de las actividades de otros. Una vez que eso ocurre, lo que hay que hacer es identificarlo y reportarlo habitualmente o a recursos humanos o a trabajo social, porque significa que hay un problema básicamente psicológico-mental. Y dentro de las actividades de salud ocupacional que existen, si un trabajador tiene básicamente un entorno o tiene que enfrentarse a zonas de conflicto o enfrentarse a un conflicto habitualmente, ¿sí? Por ejemplo, atención al cliente, por ejemplo, tratamiento en emergencia, deberían tener un examen específico para el tema mental, ¿no? Es cierto, me dicen que ya el tiempo estamos out, muchas gracias.